Capítulo 3. Reconociendo tu adicción. El comienzo inesperado. Reflexiones. Para solucionar un problema, primero hay que reconocer que existe. Nunca hay que verlo ni mejor ni peor de lo que es. Hay que reconocerlo en su justa dimensión y con una buena estrategia, enfoque y persistencia, el problema desaparecerá. No lo dudes. Funciona como una ley universal. Nada puede más que la voluntad de un hombre dispuesto a cambiar. Cuando comienzas a consumir porno, todo es divertido. Prendes una computadora, un teléfono o tu tablet y te encuentras con un caudal infinito de mujeres dispuestas a tener sexo, de las formas más feroces, siempre encendidas, calientes y dispuestas. No hacen preguntas. No exigen nada, no te complican la vida. Todas hablan sucio como te gusta. Son de todas las razas, bajas, altas, con senos enormes o pequeños y apenas perceptibles. Algunas tienen las caderas anchas, otras estrechas. Unas tienen ojos claros, otras oscuros. Unas son tiernas y dulces, otras calientes y agresivas. Tú escoges a tus actrices, tus escenas. Algunas las has visto más de 20 veces. Escoges tus categorías favoritas. Te vas creando una forma de consumir porno como quien construye un ritual que repites una y otra vez y cada vez te gusta más. Y como no le haces daño a nadie porque es algo inofensivo, al fin y al cabo es encerrarte en un cuarto tú frente a una computadora dándote placer, pues lo pasas de lo mejor. Al fin y al cabo, es solo ver porno, masturbarte y seguir con tu vida. Así de fácil comienza. Te gusta ver, te entretiene, te relaja, te desestresa. Vienes viendo porno desde que tienes memoria. Es un momento zen, momento para ti donde te desconectas de todo y disfrutas al máximo. Crees que el porno no ha doblegado tu voluntad. Has leído algunos artículos en donde se habla de la adicción al porno, pero eso no te afecta a ti. Puede afectar a otros, a ti no. Aunque ves todos los días o casi todos los días, ¿piensas que no es un problema? ¿O quizás lo es? Pero hay un pequeño problema. No sabes cómo parar. Piensas que esto es serio o al menos algo a lo que ponerle atención. Veamos. Ves todos los días. Crees que tienes el control, pero hasta ahora no has probado con dejarlo. Si quisieras dejarlo, ¿podrías? Si sabías o no sobre los peligros que el consumo de porno puede causar en tu cerebro, eso no importa. Conforme vayas leyendo este libro te irás enterando de cosas que la mayoría de gente ignora. Lo importante es que puedas tomar una decisión informada. No te estoy diciendo que no disfrutes de tu sexualidad. Sería lo último que haría. De hecho, soy un defensor de que la gente disfrute de su sexualidad. Y de hecho, me encantaría que disfrutes del sexo. Pero estoy convencido que ver porno y masturbarte es la peor forma de vivirla. Si puedes comer un buffet gourmet, ¿por qué te conformarías con comer mala comida en lugares de fast food? Igualmente, hacer el amor con un ser humano de verdad, viviendo tu sexualidad con conciencia, sería el equivalente gourmet, mientras que ver porno y masturbarte es la comida rápida que sabe rico, pero que a la larga te va a dañar. Esto empieza como un juego y de hecho al principio es buenísimo, pero de a pocos te va envolviendo hasta que quedas atrapado en esa realidad. Cuando menos lo esperas, estás en un espacio en donde el porno es parte absoluta de tu vida. ¿Por qué quieres tener en tu vida algo falso y hacerlo pasar por verdadero? Piensa en otra consideración sobre la adicción al porno. El adicto no escapa al juicio general de la sociedad que lo condena como a un depravado, un enfermo o un pervertido. Por eso, el adicto al porno sencillamente no habla de su adicción.
o sencillamente no la quieres reconocer, pues si su adicción sale a la luz, el baño de vergüenza será insoportable. ¿Sabes lo que dice la mayoría de los hombres que consume porno? Dicen, yo veo porno todos los días, pero no soy adicto, yo lo controlo. Y en su mayoría, aunque tengan las manos chamuscadas, siguen jugando con fuego. ¿Te sientes muy atraído por el sexo? Entonces vive tu sexualidad. ¿Tienes idea de las miles de mujeres que están afuera, en tu ciudad, esperando encontrar al hombre de sus sueños? Esas mujeres quieren encontrar un hombre real, asertivo, presente, consciente de sus actos, responsable, disciplinado, trabajador. Quieren conectar íntimamente con un hombre y muchas de ellas salen a la calle pensando, ¿encontraré hoy al hombre de mis sueños? Ese hombre podría ser tú. Pero claro que si desperdicias tu energía creadora, tu energía sexual, en el porno, no tendrás energía sexual para magnetizar a una mujer a tu vida. Miremos un ejemplo simple. Un hombre real entiende que para recibir una recompensa debe colocar una cuota de trabajo y sacrificio. Pero con el porno estás constantemente engañando al mecanismo de recompensa de tu cerebro al recibir dopamina, la hormona de la gratificación, sin hacer nada a cambio, solo con darle clic a una pantalla y masturbarte. Y además lo haces prolongando esa recompensa con la técnica llamada edging o control del orgasmo, que consiste en disminuir la intensidad de la masturbación antes de llegar al clímax o al punto de no retorno para poder alargar el tiempo de excitación y por ende extender la producción de dopamina en tu cerebro. ¿Qué logras con esto? Sentir un alto nivel de excitación por un tiempo prolongado por la estirada producción de dopamina. ¿Pero qué estás logrando en realidad? Pues primero, perder miserablemente el tiempo. Podrías estar haciendo muchas cosas útiles con tu vida. De hecho, todo lo que ves en el porno lo podrías estar haciendo con una mujer. Esas fantasías sexuales que tanto deseas las podrías estar viviendo con una mujer real, que sin duda, si es una mujer saludable, también las querrá realizar. Esa mujer está allá afuera esperando por ti, pensando si el día de hoy encontrará al hombre de sus sueños. El hombre de sus sueños eres tú. Sin embargo, utilizas tu libre albedrío y tu poder de decisión y escoges regalar tu precioso tiempo al porno, a una mentira inexistente en una pantalla de computadora. Al principio, todo es color de rosa, pero poco a poco la cosa se complica más y más. WhatsApp. WhatsApp es una aplicación excelente. Es simple, de fácil acceso y sumamente útil. Es tan buena que Facebook pagó una fortuna el año 2014 para comprarla. Yo la uso todos los días para hablar con mi familia y mis amigos de Perú. De hecho, vivo en Miami, casi la capital de América Latina. Y he conocido amistades de toda Latinoamérica y siempre nos comunicamos, aunque estén en Colombia, Argentina, México, Costa Rica, por WhatsApp. Me encanta WhatsApp y reconozco que es una gran herramienta. Pero en la gran mayoría de grupos de hombres de WhatsApp se envían 3 o 4 videos porno al día. Después de todo, es normal. Y es impresionante la cantidad de porno que se mandan entre hombres a diario. No sé las mujeres, no pertenezco a ningún grupo de WhatsApp de mujeres. Recuerdo que cuando creé una campaña de GoFundMe para comenzar una cruzada de información y sanación para hombres con problemas de adicción al porno, lo primero que hice fue abrirme públicamente sobre este problema en mi vida. En aquel momento anuncié mi meta de escribir un libro, crear un podcast y hacer un curso online sobre cómo superar la adicción.
Se me acercaron varios amigos, algunos a hacer preguntas y otros a pedir ayuda. Incluso amigos con quienes no conversaba desde hacía mucho tiempo. Tenía varios grupos de amigos del Perú a quienes no veía hace varios años y con quienes compartía grupos de WhatsApp. ¿Qué era lo que circulábamos en esos grupos? Chistes, videos graciosos, memes, cosas de deporte y porno. Muchísimo porno. Cuando decidí que no daría soporte nunca más a la industria del porno, sencillamente tuve que salirme de más de una docena de grupos de WhatsApp. Tuve una experiencia con uno de los grupos de los que no me salí. En este grupo, cuando conté en público aquella cruzada de comenzar a ayudar a los hombres con adicción al porno, se me acercaron con preguntas sobre mi experiencia y lo hicieron de forma grupal. Eran todos ellos haciendo preguntas y yo respondiendo al mismo tiempo en el chat grupal. Les conté que había sido una experiencia muy dura y que nunca me hubiera imaginado que un enorme porcentaje del caos que había creado en mi vida estaba directamente relacionado con la adicción. Este grupo mandaba más o menos 1 o 2 videos porno por semana, bastante por debajo del promedio. Pero desde que tuvimos aquella charla, dejaron de mandar porno. A mí me alegró, puesto que ello significaba que no tenía que salir del grupo. Debo aclarar que en ningún momento le dije a ninguno, dejen de mandar porno. Sencillamente, si mandaban porno, me salía del grupo y punto. Yo tomaba la decisión personal de no darle mi más importante activo, mi tiempo y mi atención, a la industria del porno. Pero no estaba ni estoy interesado en modificarle la conducta a nadie que no lo desee. Pero no iba a exponerme a un ambiente en donde se consume algo que a mí me hace daño. Estaba feliz de que aquel grupo de amigos tomara la decisión de no mandar más porno. Me pareció una forma tácita de respeto y reconocimiento a un esfuerzo de un amigo que había luchado por sanar una adicción y lo había sacado al público. Valoré mucho aquel gesto, pero eso, lamentablemente, solo duró 6 semanas. Una mañana me desperté y durante la madrugada habían mandado literalmente 47 videos porno. Los conté. En conversaciones individuales habíamos tenido algunos diálogos y recuerdo uno en especial que tuve con un amigo de ese grupo, precisamente el que mandó los 47 videos. Pero Gonzalo, ¿acaso ver porno no es normal?, me preguntó con seguridad. ¿Seguro que es normal?, le respondí esperando sus argumentos. Sí, me dijo, todo el mundo ve porno. Y luego lanzó la manida teoría. El problema no es ver porno, el problema es quedarse pegado al porno, volverse adicto. Y yo le respondí sin aspavientos. Mira, tú tienes una niña de 4 años a la cual adoras, ¿cierto? Él me respondió haciendo un breve silencio y yo continué. Pues dime, ¿qué harías si tu hija cumple 18 años y te anuncia, papá, voy a ser actriz porno? Él se puso furioso. ¿Qué te has creído para poner a mi hija de ejemplo? Yo le dije, estoy asumiendo por tu reacción que no te gustaría que tu hija sea una actriz porno, pero recuerda que todas las muchachas que aparecen en esas películas son hijas de alguien. Se enojó conmigo y luego de algunas preguntas más cerró la conversación dejando cosas sin decir. No me volvió a hablar del tema. No compartieron porno en ese grupo por 6 semanas hasta la mañana que él subió 47 videos. Me salí del grupo. Compartir porno en grupos de hombres de WhatsApp se ha normalizado tanto que he visto padres que le mandan porno a sus hijos e hijos que se los mandan a sus padres y todos se mandan porno, amigos, tíos, sobrinos. He visto grupos de WhatsApp de trabajo en donde el jefe manda porno y los compañeros de trabajo hacen lo mismo. ¿Por qué?
porque supuestamente es normal. Lo cierto es que la gran mayoría ignora el peligro de lo que hacen. Y repetiré hasta el cansancio que no tengo ninguna razón de índole moral, ni me interesa hacer proselitismo de ninguna índole sobre el uso de la sexualidad. Yo hablo de riesgos reales y comprobados por más de 200 estudios científicos que hablan acerca del impacto neurológico y fisiológico del porno como adicción y de las apreciaciones en el campo de la ciencia sobre este tema. Esto no es un juego, es real. Hablamos de que probablemente vamos a perder la fuerza de una generación entera de hombres que han condicionado sus cuerpos y estimulado su respuesta sexual a la pornografía por Internet. Esto genera dolor en ellos y además en sus parejas. Lo peor es que muchos se lo guardarán, no se lo dirán a nadie y tendrán que lidiar con su dolor solos. Esos hombres recibirán hoy, en su grupo de amigos, otro video porno por WhatsApp. Mi historia, el día que toqué fondo. Sentí una emoción especial cuando vi su nombre en la pantalla de mi iPhone y le contesté con la rapidez de un hombre interesado en una mujer. Hola querida, le dije en inglés que era el idioma en el que hablábamos, pues ni ella hablaba español ni yo hablaba ruso. Hola mi amor, me respondió con voz dulce y su acento eslavo ligeramente ríspido que tanto me gustaba. Luego añadió con una voz juguetona una frase que sonó como sentencia. El jueves estoy sola en la tarde. Sabía lo que eso significaba. Llevábamos una amistad de 6 meses, pero había sentido un flechazo desde que la vi. Ella tenía enamorado, pero nos juntábamos muy seguido para compartir nuestras experiencias y procesos de integración relacionados con las ceremonias chamánicas que hacíamos. En algún momento de la charla, ella terminaba siempre por quejarse del enamorado, así que yo presentía que tarde o temprano iba a terminar con él. Nos encontrábamos en varios cafés y restaurantes de Miami y fuimos creando una amistad hermosa. Una tarde, mientras corría frente al mar en Miami Beach, me llamó con un tono de voz triste diciéndome que quería hablar conmigo. Me dijo para encontrarnos en un café de Sunny Isles desde Miami Beach. Me quedaba más o menos a 10 minutos en auto, así que coordinamos el plan. Cuando nos encontramos, me contó que había terminado con el enamorado. Por supuesto, la noticia me alegró. Además, me contó que acababa de dejar el trabajo que tenía en una oficina de Brickell y que estaba buscando algo que le diera más satisfacción. Hablamos por unas 2 horas y yo no pude aguantar y le dije, vamos a cenar el viernes, y guardé silencio mirándola a los ojos esperando su respuesta. Ella me regaló una sonrisa de oreja a oreja que tomé como su respuesta. Claro, dijo unos segundos después, sin abandonar esa sonrisa. ¿Paso por ti a las 7? Le pregunté. Perfecto, dijo cambiando su disposición hacia mí. Cuando una mujer comienza a ver a un hombre como hombre, cambia la totalidad de su energía y aquella disposición neutral y amigable se convierte en un intenso cariño especial, con más atención a los detalles, en donde ella quiere establecer contigo una relación única y más personal. Se despidió con un abrazo y un beso lento en la mejilla. Me fui con aquella sensación de triunfo del hombre que comienza con el pie derecho a conquistar a una mujer. Debo retroceder un poco para contar cómo la conocí. Era hermosa, alta, esbelta. Llamaba la atención su caminar grácil y delicado, como si cada paso que diese fuese un acontecimiento, dejando un rastro de belleza con su personalidad de leona feliz. Cuando la conocí, acabábamos de terminar la ceremonia chamánica.
Entré en la cocina del centro de retiro donde comíamos sopa después de cada ceremonia y allí, sentada en la mesa, me la encontré como si fuera una aparición celestial. Sus brillantes ojos almendrados se posaron en mí mientras cogía con sus manos delgadas unas rojas fresas frescas que devoraba con fruición. Me saludó con aquella sonrisa cálida y llena de vida que identifiqué como un rasgo distintivo de su personalidad. Desde el primer día, sabía que estaba comprometida con su trabajo espiritual y que activamente incrementaba su nivel de conciencia, puesto que estaba en la misma circunstancia que yo, saliendo de la ceremonia con plantas sagradas. «Hola», me dijo con la expresión mágica y entusiasta que nos convertiría en amigos instantáneos, y luego añadió con sincero interés: «¿Cómo estuvo tu ceremonia?» «Estuvo fuerte», le dije, todavía recuperándome. Allí comenzamos una conversación deliciosa que duró 7 meses. Ese día hablamos un buen rato, cambiamos información y comenzó una amistad hermosa. Sobre todo, me quedó la calidez de su sonrisa franca, el brillo feliz de su voz, su sentido del humor contagioso y la hermosura generosa de su cara lavada. Con los meses, creamos una confianza tan sincera que para el momento en que la invité a cenar, aquello parecía un paso natural más de los que habíamos estado construyendo en los últimos meses. Siempre andaba de buen humor y su personalidad carismática, sumada a su conversación ingeniosa, me atraía hacia ella como no podía recordar en otra mujer. Desde siempre he sentido fascinación por los buenos restaurantes y hacía tiempo que quería visitar el legendario Redfish Grill al sur de Miami, un restaurante con vista al mar que había aparecido en varias películas de Hollywood, entre ellas Loco por Mary con Cameron Díaz, y que tenía fama de ser una de las mejores experiencias culinarias de Miami. De vez en cuando, ella hacía trabajos de modelaje, pero por entonces estaba mucho más dedicada a su carrera como contadora. Medía un imponente 1,80 m y cuando usaba tacones, que le encantaba usarlos, era más alta que yo, situación que me divertía. Vivía en uno de esos imponentes edificios frente al mar en Sunny Isles, al norte de Miami Beach. Cuando llegué, el muchacho del valet parking me abrió la puerta. Le dije que no me quedaba, que solo recogería a alguien. Aparcó el auto al lado mientras yo caminaba hacia el lobby. Cuando salió del ascensor, quedé maravillado. Llevaba un vestido blanco que hacía resaltar su espigada figura de modelo. Caminó con una elegancia natural, dando la impresión de flotar. Avanzó vaporosa, con sus largas piernas atléticas y su radiante melena castaña que se movía armoniosa y que parecía tener vida propia. Llegó a mi lado, me dio un beso en la mejilla y me abrazó fuerte. Tras el abrazo, ya la estaba llevando hacia mi auto, pero me detuvo. «Espera», me dijo mientras abría una cartera diminuta. «Te traje algo de Boston». En Boston vivía su madre y además tenía muchos amigos de su época en la universidad, por eso visitaba la ciudad 3 o 4 veces al año. Sacó de la cartera un cuarzo rosado, un cristal que simboliza el amor. Me lo dio con delicadeza y dijo: «Esta es la piedra del amor». Al pasar el tiempo, logré entender el verdadero significado de aquel regalo. Pude entenderlo cuando completé en mi mente el mensaje circular de toda aquella experiencia. Subimos al auto y yo contemplaba su maquillaje pulcro, sus pómulos marcados y sus labios carnosos. Yo hacía algunos comentarios graciosos y ella llenaba el auto con su estentórea risa jovial. Cuando llegamos, nos dieron una mesa en la terraza frente al mar y la pasamos de maravilla. Fue una charla intensa, hablamos de todo. Y como a mitad de la noche,
Le di un beso en la boca que me correspondió con pasión. Luego de salir del restaurante, nos quitamos los zapatos y andamos por un caminito que rodeaba una laguna frente al mar. Allí nos quedamos sentados, conversando mientras mirábamos el mar y las estrellas por un buen rato. Esa fiesta feliz duró cerca de un mes. Salíamos a restaurantes, íbamos a tomar café, a la playa, a la piscina, a comer frutas frente al mar, a comer pizza, a disfrutar del delicioso pastel de Ucrania que a ella le encantaba y que vendían en la tienda rusa de Sunny Isles. Nos besábamos con pasión en mi departamento de Miami Beach o en el de ella de Sunny Isles. Pero cuando llegaba el momento de consumar el acto, ella me paraba y me decía: todavía no, quiero sentirme cómoda, siento que es pronto. Obviamente, yo respetaba aquella decisión. Soy un defensor del consenso en la sexualidad y no tenía problemas con esperar y dejaba que las cosas fluyan con naturalidad. Quería que ella se sienta totalmente cómoda, hasta que una tarde recibí su llamada. El jueves estoy sola en la tarde. Esa voz vivaracha y traviesa no se la había escuchado antes. Y luego añadió con un tono de voz pícaro: I feel playful. O sea, me siento juguetona. Yo sabía perfectamente lo que eso significaba. Ella tenía una hija preciosa de 4 años, pero al decirme esto, me daba a entender que su hijita se quedaría ese día con el padre y ella tendría la tarde y el apartamento libre. Pero más que una cuestión logística, era la voz sugerente y la revelación cómplice lo que le daba a nuestra charla su aire de sensualidad. Aquel jueves, antes de ir a verla, le compré un chocolate fino, pues sabía cuánto le gustaba el chocolate. Cuando llegué a su apartamento, me ofreció una taza de manzanilla caliente. Estaba descalza, sin maquillaje y con un hermoso vestido amarillo que entonaba con su piel traslúcida y su lozanía natural. Mientras servía ambas tazas, me deleitaba verla en los quehaceres diarios de la cotidianeidad. Hay cierta magia en cómo la gente se aprende a querer y a conocer a través de las actividades básicas de todos los días. Y es un hermoso trabajo de conciencia el nunca perder el asombro y la alegría en contemplar esos minúsculos milagros diarios. Quienes han sufrido la soledad saben a lo que me refiero. Do you want some Ukrainian cake? O sea, ¿quieres pastel de Ucrania?, me dijo con cara de gusto. Claro, le respondí con emoción. Sirvió el delicioso pastel con las tazas de manzanilla. Nos sentamos a comerlo en el mueble de la sala y mientras comíamos me dijo que no llevaba ropa interior, guiñándome un ojo. No habíamos terminado el pastel y apenas le había dado 2 sorbos a la manzanilla cuando comenzamos a besarnos. Muerta de la risa, me llevó a su cuarto. Las veces anteriores siempre nos quedábamos en la sala o en la cocina, y esta era la primera vez que entraba a su cuarto. Cuando entré, coronando su cama king size, había una pintura de ella, desnuda, echada en una cama como una maja de Goya. Me quedé contemplando aquella pieza de arte y al ver mi reacción me dijo: «Lo pintó el papá de mi hija hace como 5 años». Yo le respondí: «Yo quiero ver eso en la vida real», y esta vez yo le guiñé el ojo. Se tendió en la cama y me indicó que me acerque haciéndome una señal con el dedo índice. Me acerqué y estuvimos besándonos. Eran unos besos apasionados, calientes, entusiastas. Me encantaba la forma como ella se transformaba cuando entraba en espacios sexuales, sobre todo cómo gruñía y jadeaba cuando la besaba en el cuello o le mordía los senos. Le quité el vestido amarillo. Ella me tuvo que ayudar porque tenía unas tiras difíciles y contemplé la hermosura total de su desnudez.
Me quité la camisa y seguimos besándonos. Luego yo bajé a hacerle sexo oral. Allí estuve un buen rato mientras ella gemía y jadeaba de placer. Unos minutos después, ella cambió de posición buscando agarrarme el miembro debajo de mi pantalón. Y fue allí que mi calvario comenzó. Me quité el pantalón y ella tomó en su mano mi pene inerme y se lo metió a la boca para darle vida. Me miró extrañada, pues lo normal sería que después de 20 minutos de juego sexual, sexo oral, caricias y besos, yo tuviera una erección, o al menos el pene estuviera levantado a medias. Pero no, mi pene no respondía con absolutamente nada. Traté de todo, ella trató de todo, y no había respuesta. Probablemente ella estuvo tratando de revivir mi pene cerca de 10 minutos sin resultados. Mi pene yacía flácido y sin vida como un león muerto. Por supuesto, en ese momento yo me sentía humillado y derrotado. ¿Estoy haciendo algo mal?, preguntó haciendo un horrible gesto de frustración. Yo le dije que no, que lo que ella estaba haciendo estaba bien. Yo no entendía cómo yo estaba viviendo esa pesadilla, mi hombría, mi masculinidad, mi presencia. Trataba de tener una erección y no podía. Muy lentamente y con un gesto de fastidio, comenzó a vestirse. Fue en ese instante cuando me cayó encima el peso de más de 20 años de adicción a la pornografía. Había leído algunos artículos sobre disfunción eréctil relacionada con el porno, PIED por sus siglas en inglés, pero nunca había pensado que esto me afectara a mí. Y ahí estaba yo, viviéndolo en carne propia, sintiéndome devastado e inservible. Ella se vistió y me dejó en su cuarto. «Te espero afuera», dijo con voz abatida. Me vestí de inmediato y salí del cuarto. Ella se fue a la cocina y tuvimos una breve conversación superficial como si nada hubiera pasado. Yo me sentía devastado. A los 5 minutos me dijo que estaba muy ocupada, que se tenía que preparar para algo al día siguiente y que por favor me vaya. No repliqué. Me sentía destrozado. No traté de excusarme o explicar la situación. Sabía lo que había causado esta reacción de mi cuerpo. Yo mismo había programado mi cuerpo por 20 años. Si yo abría un site porno y le daba clic a un video, tenía una enérgica y poderosa erección. Pero con una mujer de verdad, hermosa como una diosa, inteligente, llena de carisma, amorosa, divertida y con el deseo sexual de una tigresa alunada, sencillamente no respondía. Eran 20 años de entrenar mi cuerpo para excitarme con una pantalla y no con una mujer de verdad. Y la dolorosa consecuencia de ello estaba en mis narices. Mi cuerpo no respondía ante un estímulo sexual real. La experiencia me demolió emocionalmente e impactó de tal manera que se convirtió en la sensación más desastrosa que hubiera registrado mi memoria. Me despedí de ella tratando de darle un beso en los labios, pero me volteó la cara y me puso la mejilla. Cuando salí, comencé a llorar. Mientras conducía de regreso a casa, llamé a mi amigo Feliciano y le conté todo. No dejaba de llorar y él me repetía: «Cálmate, cálmate», mostrando cierta empatía. «No sirvo una mierda», decía yo sin dejar de llorar. «No sirvo para nada», repetía castigándome mientras él intentaba calmarme. Estaba desesperado. Por una parte había tenido una experiencia calamitosa con una mujer por la que estaba comenzando a sentir algo hermoso, y por otra, de hecho, era lo que más me afectaba, era el terror de no poder funcionar correctamente en mi sexualidad. Me sentía afectado en mi virilidad,
herido en mi masculinidad. ¿Cómo era posible que esté viviendo eso? Nunca había tenido ese problema cuando usaba el porno, pero ahora, cuando de verdad necesitaba y quería funcionar, sencillamente no pude. Literalmente me quería morir. Seguí hablando con Feliciano por un buen rato. Ella no sabía qué decirme. Sentía su empatía y su tristeza en el temblor de su voz. Tranquilízate, decía. Saldrás de esta, amigo. No me interesaba nada. Feliciano sabía que estaba trabajando activamente en sanar el problema con el porno. Sabía que había comenzado a trabajar en el asunto, pero de vez en cuando terminaba recayendo y volvía al hábito destructivo. Pero nunca imaginé que yo podía estar afectado corporalmente de forma tan intensa. Me sentía destrozado, humillado. Esa noche no sabía qué hacer. Caminaba en mi departamento como un loco de un lugar a otro. Poco antes de irme a dormir, Feliciano me llamó preguntando: «¿Cómo estás?», dijo con preocupación. «Me siento como una mierda. Estoy desesperado, brother. En serio, no sé qué hacer». «Tranquilízate, amigo. Duerme, que mañana es otro día». «Tú no entiendes, cabrón», grité poniéndome a llorar de nuevo. «No se me para la puta verga. Esta vida de mierda no tiene sentido». «Tranquilo, amigo. Vas a salir de esta. Ahora ocúpate en sanar». Y se quedó allí escuchando la retahíla de improperios y frases de autocastigo que salían de mi boca. Feliciano me escuchaba sereno, pero notaba en su voz que compartía mi sentimiento de amargura. Como 10 minutos después de desahogarme, me dijo que me fuera a dormir. Cuando cortó, me metí en la cama, pero no pude conciliar el sueño. Al día siguiente tenía un desayuno de negocios del BNI, una organización de negocios a la que asistía todas las semanas. Era a las 7 de la mañana en Miami Beach y debía salir por lo menos a las 6. Ya en ese momento era medianoche. Lo único que quería hacer era llorar. Caminaba por mi apartamento de la cocina a la sala, de la sala al cuarto, del cuarto a la cocina, de la cocina al cuarto. Decidí salir a la calle a tomar aire. Por un momento pensé en caminar por la playa, pues me quedaba una cuadra, pero desistí y me fui a sentar al canal que quedaba detrás de la casa. Me quedé mirando el agua por un rato sin dejar de sentir una angustia que hasta hoy me cuesta describir. Volví a la casa directo a la cocina. Abrí un frasco de melatonina que tenía solo para emergencias, saqué 3 pastillas y me las tomé con bastante agua, deseando que el sueño pudiera atenuar ese dolor. Al día siguiente me desperté a las 10 de la mañana. Después del BNI tenía que estar en la oficina a las 9. Llamé a uno de los dueños de la empresa apenas me desperté, un amigo colombiano. Le dije que había tenido un percance y que iba a llegar a la oficina en media hora. ¿Fuiste al BNI?, me preguntó. No, le respondí sin mostrar ningún interés. Yo trabajaba dirigiendo el departamento de ventas de una empresa de 2 hermanos colombianos, barranquilleros ambos, de noble corazón y muy trabajadores. Cuando me vieron llegar, al ver mi semblante tan triste y la expresión tan sombría, en lugar de recriminarme por la tardanza, me preguntaron si estaba bien. Les dije que había tenido un problema personal, que prefería no hablar de ello y decidieron no preguntar más. Sin embargo, presintiendo que algo pasaba, aquel día me mandaron a la casa más temprano. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. 3 días después de aquel incidente fue cuando comencé a escuchar el ruido. Era un ruido que no paraba, no lo soportaba, no entendía nada. Solo quería que aquel ruido desapareciera. Estaba todo el tiempo deprimido, afligido, pesimista hacia la vida. Por primera vez en mi vida, yo, que había creado una identidad ante todo el mundo en base a la alegría,
Me sentía desmoralizado, apesadumbrado y melancólico. Era como estar muerto en vida y la angustia era constante. De hecho, no me interesaba nada. No me había duchado en 3 días y literalmente la vida me daba asco. Mi conversación interna era: no puedo tener intimidad con una mujer, por lo tanto, no puedo crear una familia. Seguro que ni puedo tener hijos, pues ni se me para la verga. La vida no tiene sentido. No recuerdo cuándo. Creo que fue rumbo a una firma de abogados en Brickell donde iba a visitar unos clientes, cuando llegó por primera vez la idea a mi cabeza. La vida no tiene ningún sentido, me repetía. No vales una mierda. Ni siquiera se te para la verga, no vales nada. Y en ese momento la idea se cristalizó. Debes acabar con todo esto. Hasta ese momento nunca había pensado en el suicidio, pero llegado a ese punto, aquella opción parecía atractiva. Cualquier cosa era buena menos lo que sentía. Estacioné el auto en un Starbucks de Coconut Grove. Allí me armé de valor y la llamé. Timbré una vez, nada. Decidí temblar una segunda vez y me contestó. Hola, me dijo con una voz seca que hasta ese momento nunca le había escuchado. Hola, le dije. ¿Podemos hablar? Estoy ocupada, estoy con mi hija. Ese viernes teníamos una cena con mi amigo y su esposa. ¿Vendrás el viernes a la cena? Le pregunté pensando que allí le podía contar todo, abrirme de corazón, contarle la verdad, que había pasado más de 2 décadas con un problema de adicción al porno que no había querido aceptar, que ello me había desensibilizado tanto que mi cuerpo no respondía al estímulo de una mujer, que había investigado y que esa situación era totalmente reversible, que existía un proceso que se llamaba rebooting, en español algo así como reinicio, que ayudaba a crear nuevos patrones neuronales si uno renunciaba al porno, pero que había que ser paciente porque no iba a tener una erección, quizás por semanas o meses, pero que todo iba a estar bien, que juntos podríamos salir de esta. Quería mirarla a los ojos y decirle que confíe en mí, que todo saldría bien, que iba a ponerme bien y que íbamos a tener una vida sexual satisfactoria y que podríamos empezar desde cero. Pero con la misma sequedad con que me contestó la llamada, añadió: No, no iré, estaré ocupada. Esas palabras me cayeron como una roca en la cabeza y sentí un dolor físico en el corazón. Me quedé callado y no pronuncié una palabra. Luego ella añadió: Mira, discúlpame, pero estoy algo ocupada, así que hablamos después. Nunca más volví a saber de ella. Y precisamente el hecho de que ella desapareciera de mi vida agravó mi situación y entonces, más que por ella, por no poder alcanzar una erección con una mujer y tantísimas cosas que llevaba acumuladas, comencé a pensar seriamente en el suicidio. Buscaba en Google formas rápidas de matarme. Incluso llegué a molestarme porque cada vez que hacía una búsqueda, lo único que encontraba eran artículos sobre prevención del suicidio y teléfonos de la Red Nacional de Prevención del Suicidio, National Suicide Prevention Lifeline en inglés. Así que comencé a maquinar un plan. Le iba a pedir a mi ex cuñado, con quien tenía una relación de familia, que me dejara entrar en su casa para tomar una ducha. Anteriormente ya me había dejado la llave debajo del tapete y yo había podido tomar una ducha en su apartamento que me quedaba muy cerca de mi estudio de yoga. Yo sabía dónde él guardaba su pistola. De hecho, la guardaba descargada pero con la caserina al lado. Varias veces habíamos ido a practicar tiro al blanco y sabía usar la pistola perfectamente. Era solo cuestión de poner fecha. Un día
Mi jefe me llamó a su oficina. Salinas, me dijo. Cariñosamente me llamaba por mi apellido como si fuéramos amigos de la escuela. ¿Qué te pasa?, preguntó con un gesto de preocupación. Nada, le dije, mintiendo. No, en serio, algo está pasando. No, brother, tranquilo, todo está bien, le respondí. Gonzalo, no me has vuelto a hablar de la chica rusa con la que estabas saliendo. Además, íbamos a salir el viernes pasado y lo cancelaste repentinamente. Ya no estás con ella, ¿no? Sí, hermano, es eso. Le mentí. Se acabó la cosa con la chica y estoy un poco triste. Bueno, pero habla, comunícate, Gonzalo, porque de verdad se te ve mal. No, tranquilo, ya se me va a pasar. Terminé la conversación. Ni él ni nadie imaginaban que yo estaba pensando en quitarme la vida. Creo que dejó de preguntar más por respetar mi privacidad que por creer que no pasaba nada. Él sabía que había algo más que el simple hecho de haber roto la relación con aquella muchacha. Era muy evidente, pero yo preferí guardar silencio. Los días siguientes fueron literalmente un infierno. Cada vez que conducía el auto me entraban unas ganas incontenibles de llorar. Además, escuchaba un ruido constante en mi cabeza que me quitaba la paz. Abatido y apesadumbrado, cada vez era más fuerte la idea de acabar con todo. No voy a negar que moría de miedo, pero era tan grande el dolor que no pensaba ni en las consecuencias ni en el dolor que causaría a otros. Solo quería que este sentimiento de constante zozobra desaparezca. Celebro el sistema de prevención que Google ha implementado en las búsquedas sobre suicidio, pues cuando uno se enfrasca en este tipo de averiguación, los resultados que arroja son, en su inmensa mayoría, alternativas positivas para ayudar al potencial suicida a recuperarse. Así, encontré un artículo que prácticamente me salvó la vida. Estaba escrito por Tim Ferriss y se titulaba Some Practical Thoughts on Suicide, algunos pensamientos prácticos sobre el suicidio. El artículo era excelente. No recuerdo cuántas veces lo leí, pero entre los extras había un audio sobre el suicidio que Tony Robbins había grabado exclusivamente para el artículo de Tim. Escuché ese audio probablemente una docena de veces. Tim, que se abrió con honestidad sobre su historia y el suicidio, y aquel audio de Tony fueron cruciales, pues en los momentos en que la idea del suicidio y sobre todo aquel ruido inexplicable llegaban a mi cabeza, leía el artículo y escuchaba el audio. Aún así el pensamiento sobre el suicidio no se iba. Ya habrían pasado cerca de unas 2 semanas del incidente y había momentos en que me hundía en unos espacios oscuros en donde me daba por caminar dentro de mi apartamento sin ton ni son. Caminaba como si hubiera perdido la razón. Era un sentimiento de angustia constante, de desesperación que en este momento me cuesta describir. Pensaba que podía estar tan desesperado que tomaría la decisión definitiva y aquello me asustaba, pues en el fondo no quería morir, sino terminar con el dolor que sentía. Además, si tomaba la decisión de hacerlo, quería que sea algo rápido, por lo que debía ser con un arma de fuego. El único acceso a una pistola que en ese momento tenía era visitar a mi excuñado y aunque tenía ganas de hacerlo, al mismo tiempo tenía mucho miedo. Recuerdo que ese día fui al trabajo casi arrastrándome. No sé cuánto tiempo más me hubieran soportado allí, puesto que mi energía estaba por los suelos. Al volver a casa, me puse la ropa de hacer deporte para salir a correr. Correr me disipaba, corría frente al mar. Comenzaba en Miami Beach y terminaba en Bal Harbour, y luego regresaba a casa. De pronto, ese día comencé a correr con mucha fuerza.
como queriendo sacar el dolor de mi cuerpo. Escuchaba en mi iPhone el audio de Tony Robbins sobre el suicidio. Mientras corría no paraba de llorar, era insoportable. Allí estaba corriendo mientras sentía que todas las emociones que había reprimido por 20 años de adicción al porno regresaban a mi cuerpo y las sentía todas en un solo instante. Había bloqueado mis sentidos a todo sentimiento, huyendo siempre hacia la adicción. Seguía corriendo con todas mis fuerzas, como si gastar la energía de mi cuerpo en el ejercicio me aliviara las penas del alma. Después de correr a toda velocidad por 2 o 3 millas, me encontré exhausto, con la lengua casi en el piso, la garganta seca y casi sin lágrimas que llorar. Salí de la ruta de corredores y corrí directo hacia el mar. Me metí al agua con zapatillas y todo, empapándome entero, hasta llegar a un lugar en donde casi me quedaba sin piso. Anhelaba que el agua me purifique o que me salve. No dejaba de llorar. Estaba casi anocheciendo, pero aún se divisaba un poco el sol. Y en ese momento, clamando a Dios, a la Madre Tierra, al Padre Sol, al amor infinito que siempre he sentido por la vida, grité: Madre Tierra, ayúdame a salir de esta, por favor. Sácame de esta y permíteme servir a mis hermanos que están en esta adicción. Ayúdame a sanar. Creo que me quedé en el agua llorando cerca de 15 minutos. Era un llanto largo, amargo, acumulado. En ese llanto sentía que sacaba de mi vida cosas que no había podido verbalizar en mucho tiempo. Cuando salí del agua, sentí que me había sacado un peso enorme de mis hombros. Sentía como si me hubiera liberado de algo. Empapado de agua de mar, tomé 2 puñados de arena entre mis manos. Consideraba esa arena el testimonio de un pacto entre la Madre Tierra y yo. Algo en mí revivía. Cuando llegué a casa, coloqué esa arena en mi altar para recordar aquel día como si fuera un principio. La idea del suicidio, a pesar de rondar una que otra vez, no volvió nunca a tener la misma fuerza en mi cabeza. En casa, tomé una ducha tibia, me preparé una manzanilla y después de haber pasado 2 semanas de tormento en donde dormía 2 o 3 horas por noche, por primera vez dormí plácidamente como un bebé durante 10 horas corridas. Al día siguiente desperté aliviado, triste pero aliviado. Sentí que el pensamiento suicida se había ido de forma definitiva. Cuando llegué al trabajo, algo tenía que haber cambiado en mi semblante, porque mis 2 jefes me preguntaron que qué me había pasado, que por qué me veía mejor. La verdad es que había tocado fondo, y como ya no se podía ir más abajo, el único lugar a donde podía ir era hacia arriba. En ese momento tomé la decisión de comenzar a reconstruir mi vida, pero sabía que había muchísimo trabajo que hacer. La doble vida. El adicto al porno lleva una doble vida. Lo he vivido y además lo veo en los muchachos a quienes les hago coaching. El adicto puede aparentar ser absolutamente funcional. Yo tenía una carrera de ventas medianamente exitosa mientras era esclavo de la adicción al porno. Jamás hubiera imaginado que el porno estaba relacionado con la forma como las personas me percibían, por qué mis proyectos no se concretaban o cómo, a pesar de tener excelentes habilidades sociales para relacionarme, no podía concretar una relación amorosa con una mujer. Cuando comencé a investigar sobre las consecuencias de esa adicción en mi cuerpo, en mis relaciones sociales, en mis habilidades cognitivas, en mi destreza para concretar planes, en mi perseverancia hacia mis propósitos, etc., entonces me di cuenta de que me había metido en un problema más grande de lo que yo creía. Y no era una invención de mi mente. Todo estaba refrendado
por investigaciones científicas serias que explicaban los resultados que yo tenía en mi vida. Pero hacia afuera yo era completamente funcional. Tenía un buen trabajo, me relacionaba bien con las personas, aunque esas relaciones eran superficiales. Hacía ventas, caía bien y hasta impresionaba a la gente en mis conversaciones, pues me encantaba leer y podía hablar de muchos temas con soltura y naturalidad. Sin embargo, en el fondo, mi vida no funcionaba. Quería escribir y no podía. Quería leer y no me concentraba. De hecho, la lectura me demandaba un enorme esfuerzo. Gradualmente, me había vuelto un solitario, cuando siempre había sido de una naturaleza muy sociable. Además, se había modificado mi comportamiento. Peor aún, quería construir una carrera como educador, quería hacer conferencias y talleres de transformación personal, publicar libros, subirme a un escenario, a hablar sobre transformación consciente. Pero lo único que hacía era estudiar, tomar talleres, ir a seminarios, pero no daba los pasos necesarios para construir mi carrera. Vivía en el miedo de ser visto. A pesar de ser mi mayor sueño, no me animaba a saltar al ruedo. ¿Por qué? Mi respuesta, muy simple, el porno. Una adicción secreta me estaba carcomiendo. Pongo secreta entre comillas porque creía que podía ser secreta, pero ¿secreta ante quién? ¿Ante el mundo? La persona más importante en este asunto sabía que tenía un problema y esa persona era yo. Conforme iba investigando y leyendo, estudio tras estudio, confirmaba que toda mi experiencia de vida estaba relacionada con esa adicción. Es más, hoy en día tengo la certeza de aquello porque los cambios radicales positivos comenzaron a ocurrir en mi vida cuando por fin tomé la decisión de dejar el porno. Hay un cambio que fue inevitable no notar. Siempre me ha encantado ir a cafés a leer. Antes iba a cualquier café y no me miraba nadie. Hoy voy a un café y logro identificar que mi magnetismo personal funciona. Estoy concentrado en mi computadora o en mi lectura y puedo sentir una energía femenina, la mirada de una mujer. Levanto los ojos y veo unos ojos mirándome, enviándome indicadores de interés o mostrándome un lenguaje no verbal dispuesto a establecer conexión. Incluso a veces una muchacha comienza a hacerme una conversación amigable. En la época en que estaba metido en la adicción, eso no ocurría jamás. Créeme, se siente la diferencia y las mujeres la sienten también. Si tú estás viviendo esa doble vida, aunque seas funcional, estás sobreviviendo en vez de vivir. Persistiendo en el camino de la pornografía, la cosa va a terminar mal. Si estás muy metido en la adicción, sigue leyendo este libro, pues aquí encontrarás los pasos para salir de ella. Si aún no tocas fondo con la adicción, te pido que reacciones ahora, porque un día más en ella es un día más que no vives al máximo tu potencial. Estés donde estés en tu proceso, continúa la lectura. Vamos juntos, hermano. La frecuencia de consumo y la programación de tu cerebro. La adicción al porno es una adicción real. Puedes someter tu voluntad y reprogramar tu cuerpo al punto de dejarte impotente, metafórica y literalmente hablando. Tratándose de un libro como esta frase podría ser redundante. Sin embargo, este capítulo es necesario, puesto que la adicción al porno tiene detractores en el mundo científico que aseguran que no existe. Quién sabe si algunos de estos científicos son financiados por la industria del porno, que tanto dinero mueve, sino que se trata solamente de hombres con una libido muy alta o de hombres muy sexuales a los que les gusta ver otra gente teniendo sexo. En cierta ocasión, el renombrado periodista argentino Andrés Oppenheimer
me invitó a hablar sobre la adicción a la pornografía y a propósito de la publicación de mi libro a su programa en CNN en español. Cuando llegué al programa, el departamento de producción había traído, para que dé una opinión profesional, a una psicóloga. Y no fue pequeña mi sorpresa cuando ella aseguraba que la adicción al porno sencillamente es un desorden del comportamiento, ya que el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que utilizan psicólogos y psiquiatras para diagnosticar, DSM-5 por sus siglas en inglés, sencillamente no reconoce la adicción a la pornografía como una adicción, sino sencillamente como un desorden del comportamiento, y es así como se trata. Sin embargo, nadie me puede negar que los hombres con quienes hablo todos los días han desarrollado una severa adicción a la pornografía. No solamente interactúo con ellos a través de un programa de coaching, a través del grupo que tengo privado en Facebook, en donde les doy soporte y respondo a sus preguntas, sino que no hay un solo día en que, ya sea recibiendo un correo electrónico o a través de mis redes sociales, reciba yo un mensaje pidiendo ayuda, solicitando información sobre mi programa de coaching, pidiendo acceso al grupo privado de Facebook o pidiendo cualquier forma de consejo en relación a sanar la adicción a la pornografía. Sin duda, este es un problema muy reciente y por el simple hecho de que no le han puesto una etiqueta encima para poder hacer un diagnóstico, no significa que el problema no exista. Veo el problema todos los días en hombres que están verdaderamente desesperados tratando de buscar una solución. Ahora, no quiero que se malinterpreten mis palabras. Estoy absolutamente convencido que psicólogos, psiquiatras y terapeutas en general tienen excelentes intenciones en sanar este problema. Y por el simple hecho de que no se ha creado un consenso en torno a ponerle una etiqueta a este problema, no quiere decir que el problema no exista. Yo no soy un psicólogo o un psiquiatra, ni intento dar un diagnóstico o una receta a un paciente. Sencillamente soy un compañero de ruta, un hombre que pasó por este problema y luego de una sesuda investigación, de un duro proceso de sanación y de haber salido airoso de ambos, hoy en día dedico mi vida a ayudar a los hombres a sanar la adicción al porno y guiarlos por un camino de una sexualidad sana. De todas formas, la investigación y la literatura científica en relación a la adicción al porno está creciendo cada vez más y ello llevará a que el terreno se aplane y que el consenso crezca cada vez más en torno a un problema que cada vez crece más y que necesita que todos trabajemos unidos para lograr una solución a un problema que apenas acaba de comenzar. Existen docenas de artículos científicos que prueban que la adicción a la pornografía es real, ya que constriñe la voluntad, crea cambios corporales y aumenta en intensidad con el tiempo. Además, crea un impacto en la vida del adicto a corto, mediano y largo plazo. No existe nadie que haya hecho un trabajo tan eficaz como Gary Wilson, ya lo he referido en este audiolibro, quien hace una recopilación muy exhaustiva de materiales con respaldo científico que defiende la tesis del porno como adicción, desmontando las tesis de los detractores que basan sus conclusiones en opiniones o en estudios más entregados a la falacia o a la retórica hueca. Hay una excelente compilación de artículos hechas por Gary Wilson en el website www.yourbrainonporn.com en el acápite titulado How to Recognize Biased Articles, cómo reconocer artículos parciales. Quienes deseen ahondar más en el asunto pueden ir a este site y buscar allí todos los artículos
tanto en la parte de la tesis como de la antítesis. Lo que no podemos negar es que la adicción al porno tiene todas las características de una adicción. Es decir, crea tolerancia, pide el aumento de frecuencia de uso e intensidad del producto, entre ellos el porno más hardcore, altera el funcionamiento de tu cuerpo y modifica tus hábitos sexuales. Vamos a explicarlo en lenguaje de a centavo. El que ve porno no solo ve porno, también está participando de su propia autoprogramación cerebral, que está alterando de forma adversa su mecanismo de recompensa cerebral y de estimulación sexual. Alterar el mecanismo de recompensa implica un daño más severo de lo que podemos prever. Actividades como comer, beber, alcanzar logros y objetivos, actividades como el sexo, el aprendizaje, la memoria, la curiosidad, la motivación, etc., todo ello activa el mecanismo de recompensa del cerebro. Esto causa la activación de dopamina, la hormona del placer y la recompensa. Esta hormona provoca en el cuerpo un estado de excitación, una elevada sensación de poder y control, y promueve la búsqueda de emociones fuertes, además de provocar una personalidad más motivada. El consumo de porno altera el sistema de recompensa cerebral y una vez alterado este sistema, se necesita un esfuerzo muy grande y mucha paciencia para regresar tu cuerpo a su estado normal. No poner atención a esta hormona es no entender la recompensa y motivación en el cuerpo. Y para sanar esta adicción es necesario saber cómo funciona en nuestro cuerpo. La dopamina regula la motivación para repetir conductas que nos dan placer. También regula la forma como aprendemos, puesto que el cuerpo humano responde al condicionamiento de estímulo-respuesta. Por lo tanto, cuando hacemos algo y nuestro cuerpo nos recompensa, la parte más primitiva de nuestro cerebro nos inclina a repetir esa actividad. A esto le llamamos condicionamiento, una verdadera fuerza de la naturaleza. Es normal que luego de alcanzar un logro tengamos una recompensa por hacerlo. Es normal que al desear alcanzar una meta tengamos una motivación para movernos a tomar acción. Allí actúa la dopamina. Allí está actuando el mecanismo de recompensa de nuestro cerebro. Pero ver porno y masturbarse de forma consuetudinaria causa un efecto dominó peligroso y tiene consecuencias nefastas. El sistema de recompensa se altera, creando todo tipo de secuelas, algunas muy tangibles y fáciles de identificar y otras muy sutiles y difíciles de percibir. Pero por simple que suene, esto es así. Masturbarse viendo porno se siente tan bien a nivel cerebral que tu cuerpo pedirá repetirlo una y otra vez. Es una conducta muy adictiva y de consecuencias peligrosas. La vida te está preparando. Cuando comenté abiertamente por primera vez en las redes sociales que había lidiado mucho tiempo con la adicción al porno, un buen número de hombres y mujeres me llamaron o me escribieron contándome problemas similares, con la queja casi constante de que no sabían con quién hablar de este tema. Y así, casi de forma involuntaria, comencé a ayudar a varios hombres que se abrían por primera vez ante otro sobre un problema que habían tenido por mucho tiempo, pero que nunca se lo habían comentado a nadie. Mi preparación en este tema ocurrió de manera fortuita. Tuve que sanar primero para después poder ayudar a otros. Ayudo a otros porque es un llamado que comencé a sentir una vez que sané. Con mi propia experiencia puedo demostrar que sí se puede y que existen formas de acelerar el proceso de sanación y mejorar tu sexualidad. Me comenzaron a llamar muchachos con problemas de adicción y de manera orgánica fui dándoles una cita telefónica semanal para asistirlos en su camino de sanación.
Estas interacciones me fueron convirtiendo en una suerte de psicólogo práctico, aclarando que no soy un psicólogo licenciado ni he estudiado psicología en una universidad. Al principio lo hacía gratis, no porque no valorase mi tiempo, sino que ya había recibido la gracia de la sanación y quería devolver a esos muchachos la felicidad que yo había recibido. Pero un día vi en mi calendario que prácticamente estaba usando todas mis horas libres fuera de mi trabajo regular, incluyendo los domingos, para hacer sesiones de coaching con los hombres que estaban tratando de sanar la adicción a la pornografía. No cambio esas sesiones por nada del mundo. Me permitieron ver otra perspectiva de la sanación y además me ayudó a sanar áreas de mí mismo, mientras yo los asistía en su proceso. Logré entender lo que el psiquiatra holandés Bessel van der Kolk dice en su libro sobre el trauma The Body Keeps the Score, el cuerpo lleva la cuenta. Van der Kolk recomienda no leer ningún libro sobre terapia o curación del trauma. Él piensa que el mejor aprendizaje es con los pacientes. Ellos te irán enseñando lo que tú necesitas aprender para aprender a asistir a otros en su proceso de sanación. Debo reconocer que no le hice mucho caso a Van der Kolk y en el camino me encontré con Peter Levine, por supuesto el extraordinario Dr. Gabor Mate y Alice Miller, quienes me dieron excelentes herramientas para ir entendiendo cada vez más a estos hombres a quienes les hacía coaching. Comenzar a trabajar con hombres me hizo entender varias cosas. Primero, que el número de hombres con problema de adicción al porno es enorme. Después, que una abrumadora mayoría de ellos no tenían la adicción al porno como problema principal, sino que había un problema de fondo relacionado con alguna forma de trauma, y el porno era más que nada una ruta de escape, una oportunidad de correr de un problema interno al cual o no querían confrontar o sencillamente no eran conscientes de tenerlo. El porno era la oportunidad perfecta para hacer check-out, es decir, ausentarse del momento presente para evitar confrontar una realidad dolorosa. También me di cuenta de que estos hombres habían aprendido a caminar con esa piedrecita en el zapato, aunque fuera doloroso. Lo sé porque por mucho tiempo yo hice lo mismo. No hubo mejor forma de sanar que confrontar lo que me rehusaba a ver. Conforme iba ayudando a esos hombres, yo iba sanando más, aprendiendo más, creando nuevas técnicas que aplicaba de inmediato en mi vida y en la de los otros muchachos que me pedían ayuda. Implementaba cosas que me habían funcionado y me equivocaba con cosas que no me funcionaban. Además, me daba cuenta de que no todo lo que había funcionado para mí funcionaba para otros, o no todo lo que funcionaba para algunos funcionaba para todos. Iba probando, creando una dinámica de responsabilidad mutua entre esos hombres y yo. Aprendía de sus historias, entendía que muchos de ellos todavía estaban atrapados en sus historias personales y sobre todo me di cuenta de que muchos de ellos tenían el hábito tóxico de definir su identidad de acuerdo con su pasado. Por supuesto, trabajamos en transformar eso para redefinir su identidad en beneficio de sí mismos, no solo para abandonar su adicción a la pornografía, sino también para que puedan vivir sanamente su sexualidad. Conforme iba ayudando a los hombres a salir adelante, entendí que todo lo que había vivido me permitía ayudarlos en su proceso y a mí mismo a continuar sanando. Por ejemplo, lo que había aprendido en la Escuela de Literatura de la Universidad de San Marcos me servía para entender cómo algunos de ellos podían quedar atrapados en las historias que habían construido de sí mismos
Y por supuesto yo ya tenía las herramientas para ayudarlos a construir historias relevantes, historias nuevas en donde ellos salían airosos de la adicción. Es muy fácil convertirse en un personaje de una historia que tú mismo creas sobre tu vida. Pero así como creaste a ese personaje, puedes crear otro nuevo en el momento que quieras. Tú eres el autor de la obra. La preparación que tuve en los años que participé en la escuela de Tony Robbins, una de las mejores escuelas de desarrollo personal del mundo, me ayudó a entender cómo usaban los 3 elementos de la transformación humana: su historia personal, su estrategia para llegar al punto donde querían llegar y el estado emocional que necesitaban para llegar a su meta. Entendí también la utilidad de lo que había aprendido en la escuela de Landmark Education, cuando enseñaba a los muchachos a crear espacios vacíos, eliminando lo que no servía para traer a dichos espacios lo que ellos deseaban tener en su vida. También logré comprender el trabajo que había hecho en el Mankind Project, Proyecto Humanidad, esta organización que probablemente es la más grande del mundo, dando soporte a los hombres para entender su energía masculina y saber que toda acción tiene una consecuencia en este mundo, además de incitar a los hombres a comprender cuán importante es hacerse responsables de cada acto de su vida. A esta organización le tengo un especial cariño, puesto que emula, a través de un retiro llamado The New Warrior Training Adventure, NWTA por sus siglas en inglés, traducido La Aventura del Nuevo Guerrero, emula los antiguos rituales de iniciación en la masculinidad de las tribus antiguas de la humanidad. Estos rituales son casi inexistentes en la civilización occidental, a pesar de ser tan necesarios para crear un cambio de conciencia temporal en el paso del niño al hombre. Lo que marcó un punto y aparte en mi sanación y en la forma como entiendo a los hombres que llegan a mí en busca de asistencia fue el trabajo de ceremonias chamánicas con la ayahuasca que he hecho durante los últimos años. La ceremonia con ayahuasca es una práctica primitiva de sanación de las tribus nativas de la selva amazónica. En el apéndice de este libro explico más en detalle mi experiencia con esta ceremonia enteogénica. Para mí, ha representado una gran herramienta con la que he podido comprender que aquello que buscaba fuera de mí siempre estuvo adentro. Para mí fue como un renacer, darme cuenta de que no me faltaba nada para poder construir la vida que yo quería, pero que hacía falta ese clic en mi cabeza para comenzar a crear una diferencia radical en mi vida. Además del trabajo que he hecho en esas organizaciones, he entrevistado expertos, leído libros, llevado cursos y seminarios. En materia de sexualidad, no son pocos los entrenamientos de tantra, crecimiento sexual, intimidad sagrada y polaridad masculina y femenina que he tomado para entender un tema que me fue muy esquivo en la vida y con el que experimenté mucho sufrimiento. Hoy entiendo que la sexualidad es un tema crucial para el crecimiento humano y en mi trabajo con hombres no dejo de incluir este tema, no solo para asistirlos en sanar la adicción al porno, sino también para que encaminen su sexualidad hacia un espacio de plenitud, placer y realización. Hoy, mientras grabo este audiolibro, estoy siguiendo la currícula de la International School of Temple Arts, una escuela muy grande de sexualidad sagrada, fundada en los Estados Unidos y que hoy está en más de 20 países. Además, estudio sexualidad taoísta bajo la enseñanza del maestro Jerónimo García del Tao Garden de Tailandia. Para mí es importante hacer esta acotación porque un hombre saludable va a acumular energía sexual en su cuerpo y sanar la adicción al porno es literalmente la mitad del trabajo. La otra mitad es saber gestionar la energía sexual para utilizar esta energía creativa en crear felicidad en la vida.
Todos estos recursos me ayudaron a sanar y a entender a otros hombres con empatía desde la profundidad del espíritu, pero sobre todo a darme claridad en guiarlos a asumir la responsabilidad de su propia sanación. Jamás me hubiera imaginado que la vida me estaba preparando para esto, pero cada una de las escuelas, cada una de las personas que se cruzó en mi camino, cada página de cada libro, cada momento de aprendizaje, cada circunstancia, me preparó para escribir este libro que hoy llega a ti en forma de audiolibro y para convertirme en el hombre que soy. Que no te quepa la menor duda que todo lo que estás viviendo te ha preparado y te sigue preparando para algo mayor. Ahora vamos a enfocarnos en sanar. La decisión es tuya. Tú eres el creador de tu propia realidad.